Hoy, en esta edición especial de Pancho Pantalla, vamos a hablar de aquellos personajes que marcaron un hito en sus diferentes producciones. Hoy en Pancho Pantalla, los grandes personajes de la televisión. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Si bien es cierto que las novelas y las diferentes producciones dramáticas tenían sus protagonistas naturales, es decir, la pareja de galán joven y dama joven que siempre encabezaba los créditos, no es menos cierto que existieron personajes que a la postre se convertían en el punto neurálgico de las tramas. Estos personajes que en definitiva fueron los que el público recordó para siempre. Estos personajes fueron desde la época de los 60 y hasta ya muy entrado de los 90 y casi en los años 2000, los que en una manera o de otra reforzaban esas tramas que en cada una de esas novelas o en cada una de esas producciones las televisoras querían tener esa gran sintonía que evidentemente tuvieron, tanto en Radio Caracas Televisión como en Venevisión e inclusive en el Canal 8 en aquella época. Vamos a comenzar con la década de los 60. Uno de los grandes personajes, por no decir el más emblemático y representativo, fue el del Doctor Malavé, interpretado por Orángel Delfín en la novela Esmeralda, estelarizada por Lupita Ferrer y José Bardina. Como todos ustedes pueden recordar, Esmeralda era una cieguita que se enamoraba de el muchacho de la hacienda, el hijo de los patrones, y el doctor Malavé era el médico del pueblo en donde vivía Esmeralda, un ser sombrío, siniestro y acomplejado porque su rostro había quedado desfigurado a razón de un terrible accidente. El doctor Malavé aprovechaba y manipulaba la ceguera de Esmeralda para tratar de que ella se enamorara de él sin que pudiera verlo, porque evidentemente el verlo le iba a causar un horror espantoso. Era un poco el juego que la autora Delia Fiallo reflejaba o recreaba en su trama a partir de famosos escritos clásicos como El fantasma de la ópera, La Bella y la Bestia o El jorobado de Notre Dame. El doctor Malavé de Orángel Delfín quedó marcado como uno de los grandes personajes de la televisión venezolana en la década de los 60, finales de los 60 y principios de los 70. Luego en los 70 existieron varios personajes que hay que recordar en esta entrega especial. Uno de ellos, quizás de los más famosos, fue el de Eleazar Meléndez en La Fiera, interpretado por Carlos Márquez, el cual se enamoraba de Doris Wells y se robaba prácticamente la trama porque los protagonistas naturales de La Fiera eran José Bardina y Doris Wells, pero al final Carlos Márquez se robó el show. Recuerden ustedes que La Fiera era una adaptación que hizo Julio César Mármol de la famosa novela Los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky, y Eleazar Meléndez hizo de ese personaje, o Carlos Márquez hizo del personaje de Eleazar Meléndez el auténtico protagonista natural de esa novela. De hecho, muchos recuerdan solo de esa novela el personaje de Eleazar Meléndez. Un poquito después, un par de años después, llegó una gran interpretación de Gustavo Rodríguez en Estefanía, el conocidísimo y muy recordado Pedro Estrada, que era conocido como Pedro Escobar en la novela. Pedro Estrada era el personaje original sobre el cual se basaba el personaje de Pedro Escobar, el cual era el esbirro principal del aquel entonces gobierno de Pérez Jiménez. Y en Estefanía se robaba el show Gustavo Rodríguez, convirtiéndose en el gran personaje de la novela
junto con los protagonistas naturales que eran Pierina España y José Luis Rodríguez. Estos fueron quizás en la década de los 70 los más importantes. Y si de mujeres se trata, no olvidemos el personaje de Erika Heller en La Loba, protagonizada por Zoe Ducos. Esta mujer que en la noche se convertía en la loba, en una leyenda de esas al estilo del hombre lobo. Era la loba Zoe Ducos, el personaje de Erika Heller. Ya en los 80, quizás el personaje más representativo fue el de Emiro Lizarraga, el potentado padre de 3 hermosas niñas o 3 hermosas mujeres en la novela de las Amazonas. Inolvidable esa creación de José Oliva en la producción de César Miguel Rondón llamadas Las Amazonas. Y posteriormente, ya terminando la década de los 80, en Paraíso, la novela escrita por Vivel Noel, pudimos ver a un villano muy particular porque utilizaba el humor para sus fechorías, llamado Nicolás Feo, interpretado por el gran Mariano Álvarez, lamentablemente fallecido a muy temprana edad. Luego, en la década de los 90, llegaron varios personajes inolvidables. En la novela de Por estas calles, la más larga de nuestra historia, 627 capítulos y más de 2 años y medio en el aire, allí pudimos encontrar el personaje de Eudomar Santos, aquel que decía que esto está pa' sopa, que es lo que está pa' sopa, y que decía aquella frase de como vaya viniendo vamos viendo, interpretado por el gran Franklin Virgües, un personaje que hizo historia en Por estas calles. Y por supuesto también en la década de los 90 estuvimos recordando, o tenemos que recordar, a los personajes de Caína, que más allá de la pareja protagónica que era Viviana Givelli y Giancarlo Simanca, tenían el peso de la trama en cuanto a lo que interés se refiere. Y estamos hablando de Maniña Yerichana y su ayudante Tacupay. Maniña Yerichana, caracterizada por Hilda Abrahams, y Tacupay por el gran actor venezolano José Torres, que todavía vive a sus 97 años de edad. Estos son poco más o menos grandes personajes de nuestra gran televisión venezolana, o por lo menos los más recordados. Y como una tarea de Pancho Pantalla, les quiero preguntar, ¿qué otros grandes personajes de nuestra gran televisión venezolana recuerda usted? Porque estos personajes que hemos hoy tenido en esta entrega especial de Pancho Pantalla fueron los que yo vi en TV.